protegidos hasta la fecha. Y, y bueno, esa es una característica, ¿verdad? O sea, que sigue funcionando hasta la fecha. A continuación, voy a dar un resumen. Quizás algunos de ustedes ya leyeron este trabajo de hepatitis, el virus de la hepatitis B genotipo H, con sus aspectos epidemiológicos, moleculares y características clínicas en México. Un resumen a continuación de toda esta información. Quisiera comentarles inicialmente, pues, que es una enfermedad que tiene realmente una historia muy prolongada, ¿verdad? Desde el tiempo de Hipócrates ya se veía, se detectaban los pacientes ictéricos y ha tenido una evolución muy interesante con altas y bajas, ¿verdad? Aspectos iatrogénicos, incluso en el estudio de la hepatitis B. Por ejemplo, Virchow le llamaba una ictericia catarral, pensando que era catarro, ¿verdad? Moco el que tenía dentro de las vías biliares, y así duró por varios años. Después, en la Segunda Guerra Mundial, vienen más conocidos las hepatitis posttransfusionales, y ahora ya sabemos, a tiempo pasado, que esto se asocia principalmente a la transmisión no solamente de hepatitis B, sino también del virus de hepatitis C y VIH, ¿sí? Pero en ese tiempo pues, se consideraba como una hepatitis posttransfusional. Después vienen los descubrimientos bioquímicos y moleculares, ¿verdad? Donde con microscopía electrónica, donde se detecta el virus, se detecta el antígeno, se ve la asociación del antígeno con la enfermedad crónica. Y algo muy interesante realmente es que hasta 1970 tenemos un poco de claridad de que realmente se está caracterizando este virus que genera esa hepatitis viral. Si ustedes se dan cuenta, pues 1970 es cuando muchos de nosotros empezábamos a estudiar apenas medicina, y cuando se sugería que un paciente con hepatitis se le diera mucho azúcar porque era lo recomendado en ese tiempo. El, Me llamó la atención presentar estos datos porque realmente son muy clásicos de colegas, doctores, que estuvieron tanto en el seguro como en nutrición, que representaron muy bien en ese tiempo la Academia de Medicina. Y son los primeros estudios que hay acerca de hepatitis B en México. Vean ustedes cómo el doctor Bernardo Sepúlveda, que fue un gran impulsor de este estudio, detecta en bancos de sangre un 0.66%, pero lo que nos llama la atención principalmente es cómo el doctor Luis de Anda detecta en 1976 anticuerpos en la ciudad de San Nezahualcóyotl, ¿verdad? Una colonia muy desprotegida comparado con San Ángel, al contrario, con una zona de clase media alta. Y vean ustedes la diferencia de hasta casi 7% y 4% de pacientes infectados. También en los trabajadores de la salud, la doctora Barriga Angulo, creo que era del seguro, detectó un gran porcentaje de la raza, ¿no? Un gran porcentaje de 26%, ¿verdad? De gente que estaban infectadas, o sea, la sangre en nuestros hospitales era tremendo, ¿no? O sea, una gran infección de los profesionales de ciencias de la salud, porque no teníamos conocimiento de que el virus estaba ahí ni cómo se transmitía. Eh, Siguiendo hacia adelante, pues hicimos un análisis de la literatura. Ahorita va a ser muy interesante los comentarios de todos ustedes, pero vemos que realmente no hay muchos estudios alrededor de todo el país. Incluso hay estados donde no se reportan cuál es la prevalencia en los bancos de sangre o en los grupos de riesgo. Vean ustedes aquí en un mapa los que se han publicado, un total de 55 estudios hasta la fecha en estudios del banco de sangre. Eh, Algo que también nos llamó la atención en estudios previos fue un alto porcentaje en población náhuatl. En pacientes, vean ustedes en la gráfica cómo pacientes con el anticuerpo tienen hasta cerca de un 50% en la población náhuatl y huicholes aquí en el occidente de México. Esto dijimos, no, pues va a ser una población muy
elevada. Sin embargo, vemos que solamente los nativos es donde se presenta en la población nativa esto, y en la población general. O sea, vean ustedes cómo va aumentando los anticuerpos de personas que han estado en contacto con el virus. Estos son estudios del doctor Valdespino, me parece, en la ciudad de Cuernavaca, ¿verdad? En salud pública, en el Instituto de Salud Pública. Desde que salió me llamó la atención que hasta un 15% de la población adulta, conforme se va haciendo uno más grande en edad, o sea, hay más probabilidades de estar contaminado. Esto muy probablemente a la transmisión por relaciones sexuales. Aquí vemos un análisis en la población en general. Esto es, regresamos ahora, no anticuerpos, sino antígeno de superficie. Y vean ustedes, de nuevo, la población nativa y los pacientes con hemodiálisis son los más infectados, o sea, en grandes proporciones. Pacientes con enfermedad hepática, hace tiempo que dejaron de publicarse cuál era la prevalencia en ellos. Con los estudios que hay, se ve que hay hasta un 5% de pacientes con hepatopatías. Este es un punto importante, yo creo que a reanalizar en este momento en todo el país. Y en la población general, si hacemos una cuenta aquí, se considera muy bajo, como 0.5%, bajó en los trabajadores de la salud y en los bancos de sangre también. Pero estamos hablando del antígeno de superficie, ¿verdad? Aquí hay un contraste, y es lo que quisiera hacer énfasis, entre el número de pacientes que en la práctica, en los estudios epidemiológicos, se consideran infectados si tiene el antígeno de superficie, contra los que ya se infectaron, que son con el anticuerpo positivo, y más adelante veremos cómo hay una gran población, incluso con hepatitis B oculta, que tenemos que considerar los tres grupos en general, y eso nos va a dar un panorama general de cuál es la situación de la hepatitis B en nuestra población mexicana. Otro mapa donde se ve también los estudios de alto riesgo en la población. También no son muy numerosos, pero vean ustedes, la mayoría siempre están en el centro, en la Ciudad de México, 25, en Jalisco 12, Durango 7, y los demás muy, muy escasos. Entonces, también yo creo que faltan más estudios, más ahora con una transmisión que se está incrementando con el uso de drogas, como vamos a ver más hacia adelante. Aquí está recopilando la información desde 1998. Hay dos aspectos que nos muestra este proceso evolutivo de los mecanismos de transmisión de virus, no más de B, sino también de C, de hepatitis C, en donde están asociados, en el caso de hepatitis C, el mecanismo de transmisión con los genotipos. Vean cómo en el 98, o sea, no tenemos prácticamente detectados casos de uso de drogas intravenosas porque no eran común, ¿verdad? Hace 25 años. Y los porcentajes de los genotipos de hepatitis C, pues predominaba el 1A y los otros en menor proporción. Pero a través del tiempo, en el 2010, vimos que ya empezaban los tatuajes, también empezaban a cambiar los genotipos en el caso de hepatitis C. Se implementan más en el 2015, aumenta ahora sí la acupuntura, las drogas intravenosas, que trae aparejado pues el aumento, ¿verdad?, de otros virus, en el caso de C como el el 3A, y actualmente pues todavía se sigue incrementando el uso de drogas intravenosas, persiste transmisión por transfusiones sanguíneas y cirugías, y creo que se ha bajado la guardia en la transmisión ahí en los aspectos quirúrgicos, y los tatuajes siguen aumentando considerablemente. Esto es muy importante porque tanto los virus de hepatitis C como hepatitis B y VIH se transmiten principalmente por mecanismos muy similares, entre ellos pues el uso de la contaminación con fluidos biológicos contaminados y las transmisiones sexuales sin protección. Este es un estudio que se hizo el doctor Laguna, ahora el doctor Laguna Meraz, aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, que está en nuestro grupo. Vean ustedes, dijimos, vamos a ver realmente en la población de nosotros, de este hospital,
qué tanto están las hepatitis virales comparado a nivel nacional. Y la verdad es que son muy diferentes. Vean ustedes con el virus de hepatitis C, prácticamente casi 4% de infecciones en nuestra población hospitalaria de pacientes, ¿sí? No es de Doc, profesionales de la salud. ¿Sí? El antígeno de superficie, 1%, no es tan bajo como se ha reportado previamente, y el VIH, con casi 3%. Y curiosamente, de una manera muy importante, encontramos un grupo de población, vean ustedes, que no tienen infección viral serológica, ¿verdad? No se hizo molecular, pero que tienen daño hepático. Entonces, este grupo es muy importante porque a lo que ahora conocemos con la alta frecuencia de pacientes con hepatitis B oculta, precisamente podrían tener daño hepático por esa situación que sean hepatitis con B oculta. Y ahorita vamos a ver por qué esa situación, ¿no? Este es un estimado de cuál sería entonces el número de pacientes infectados en México. Cuando hicimos este análisis, en este análisis no se está incluyendo la hepatitis B oculta, y vean ustedes cómo hay en círculos rojos un porcentaje de 3.4% de la población que consideramos podrían estar infectados con el antígeno de superficie, ¿sí? Y si nos vamos con anticor que han estado infectados a la infección, sube hasta 6%. Si aumentamos y si incluyéramos en esta gráfica la información que tenemos ahora con hepatitis B oculta, consideramos que el número de pacientes que están infectados o han estado infectados con hepatitis B sube a unos 15 millones de pesos de personas infectadas en la población mexicana. Esto es muy importante porque el virus de hepatitis B, si no se detecta el antígeno y es hepatitis B oculta, de todos modos puede progresar a daño hepático, incluso carcinoma hepatocelular, como veremos posteriormente. ¿Cómo se transmite? Pues yo creo que principalmente el virus de hepatitis B por relaciones sexuales, ¿eh? Es la causa principal en este momento. Vean cómo la gente joven al lado izquierdo de ustedes en líneas rojas se van infectando con la edad. Inicia, ¿verdad? En la etapa de que se inician las relaciones sexuales, aumenta en la vida adulta joven, y luego después primero los hombres y después las mujeres. Yo creo que esto considero que sugiere que los hombres están infectando a un porcentaje muy importante de las mujeres, de las parejas, a nivel a través de relaciones sexuales. Cuando se descubrió el DNA del virus y se hizo la vacuna, dijeron, se acabó el problema del virus de hepatitis B, hay que vacunar a todos y listo. Esto fue hace más de 30 años. Pues hasta la fecha, creo que tenemos un problema muy serio en dos grandes aspectos acerca del virus y la vacunación. Uno, como pueden ver del lado izquierdo, solamente del 57 al 72% de gentes infectadas, de jóvenes están sin un esquema completo de vacunación. Esto llama mucho la atención porque pues, se ve que no se están poniendo las vacunas completas. Se hizo un estudio del lado derecho en donde estudiantes de medicina y también 72% de ellos no tenían un esquema de vacunación completa. Estamos analizando ahorita este tema de las vacunas en México, e incluso se están haciendo unos estudios de campo en jóvenes de la preparatoria, y vemos que seguimos con una situación muy similar a esta que están viendo ustedes. No tenemos un control estricto de la vacunación completa en el país, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, dadas las características del virus de hepatitis B, empezamos a tener serias dudas de que la vacuna, tanto la vacuna como el kit de diagnóstico, realmente tengan la suficiente sensibilidad para el tipo de virus que predomina en población mexicana. Como pueden ver, la OMS mencionan que la vacuna y el kit de diagnóstico es universal.
Sin embargo, pues cuando empezamos a estudiar los virus, tipos de virus que tenemos en México, y todos ustedes que han participado también, hemos constatado que en México predomina el virus de hepatitis B genotipo H, a diferencia de otras partes del mundo. Enseguida, el genotipo G también es un tipo de virus que predomina en mayor proporción en población mexicana que en otras partes del mundo. Y enseguida otros virus en menor proporción que son más conocidos, ¿no? Como la A, la D, la F. Creo que podría estar más aumentado el genotipo F en población mexicana, pero sobre todo en poblaciones nativas o en poblaciones desprotegidas, más desprotegidas socialmente. Habría que hacer esos estudios. Estos son los estudios que se han hecho en el país acerca de determinación de genotipos. Y vean de nuevo, ¿verdad? Somos pocos los estados en donde hemos estado trabajando, detectando los genotipos en los respectivos estados. Eso es lo que hay en el país. Yo creo que tenemos que considerar y promover, ¿verdad? O sea, estudios nacionales en donde abarque realmente todo el territorio y diferentes estratos socioeconómicos, como para tener un panorama todavía mucho más amplio y ver con mucho cuidado esa distribución de hepatitis que estamos teniendo, de genotipos de hepatitis B que estamos teniendo en México. ¿Cuál es la situación clínica ahora de la población mexicana? Primero, en aspectos epidemiológicos, pues queda claro que en México predomina el genotipo H y G, enseguida del F, comparado con las poblaciones del Centro y Sudamérica, donde predomina el genotipo F. Y en Asia, pues predominan otros genotipos que no tenemos en México en mayor proporción. Al igual en Estados Unidos. En Estados Unidos hay de todos los genotipos porque es múltiples poblaciones que hay en los Estados Unidos, ¿no? De diferentes partes del mundo. En base a esta información, o sea, ahora nos dimos a la tarea de analizar las poblaciones y cómo está la hepatitis B oculta. Y vean ustedes, pues yo creo que algo que ustedes también, el grupo, ¿verdad?, de investigadores en México ha demostrado también, es información, mucha de ellas que ustedes han generado, en donde los donadores de sangre, pues es hasta 2.5% de hepatitis B oculta, pero vean ustedes en pacientes con VIH, 34%, en población nativa sube aquí 14%, pacientes trasplantados y en niños, ¿verdad?, con factores de riesgo hasta en 11%. Es algo que no se está diagnosticando, este tipo de situación, la hepatitis B oculta en población mexicana, y es algo así como que tendríamos que definir entre todos quizás estrategias para enfocarnos en este tipo de problemática nacional. A través de estos estudios también vimos siempre las guías clínicas en México se han estado copiando de otras partes del mundo y pues hemos estado insistiendo que no coinciden y no deben de ser las mismas y no son las mismas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, o sea, demostramos en este estudio que cuando hay una carga viral de 1500, o sea, ya hay un daño hepático en el paciente. Las guías clínicas hablan de que cargas virales abajo del 2000 no los trates todavía, sino que hasta que estén arriba de 2000 sugerimos nosotros que sí, que se baje a 1500 si el paciente tiene esa carga viral y empiece el tratamiento antiviral. Lo más trágico quizás sea nuestra población es pues que no se hacen los estudios moleculares o la carga viral para iniciar los tratamientos y en ocasiones pues se empiezan a tratar al paciente un poquito arbitrariamente, generando pues mutaciones en el virus de resistencia, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se está comportando el virus en nuestra población mexicana? Una vez que nos visitó la doctora Helen Norder, nos daba
nos contó que su maestro, el doctor Magnus, decía esta frase que ustedes ven en la pantalla. Dice, la hepatitis B no quiere matar al huésped porque si lo mata, también él muere. Por lo tanto, quiere vivir en paz. Entonces, no me molestes, no trates de maltratarme y yo me la llevo en paz contigo, ¿no? Ese es el mensaje. Yo presento siempre este mensaje porque tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en la clínica, ¿verdad? El paciente llega asustado cuando está infectado y si nosotros tranquilizamos al paciente, ¿verdad? Si le damos confianza, tranquilidad de que nos deje el problema en nosotros y no en ellos y que tiene alicientes para salir adelante, pues fortalecemos su sistema inmune, ¿verdad? Y realmente responde mejor el paciente al tratamiento o al equilibrio entre el huésped y el virus. Yo creo que ahí la doctora Nora nos va a ampliar más este aspecto importante que poco se utiliza en ocasiones en la clínica, porque es al revés. En ocasiones llega el paciente y lo primero que le dicen es que no hay tratamiento, o que se va a morir, o que se vaya a su casa, o que le tiene poco tiempo de vida, y pues el paciente se deprime, ¿sí? Se cae inmunológicamente y el virus efectivamente se agrava más y son ejemplos muy claros de cómo hay que llevar la fiesta en paz entre el virus y el huésped. Y en base a este razonamiento, la doctora Sonia Román y el doctor José Ábrego, nuestro laboratorio, estuvimos comentando acerca de esta situación y sacaron este esquema que ustedes ven en pantalla, que también es muy ilustrativo, ¿no? O sea, un nuevo virus, pues lo primero que puede generar es una hepatitis fulminante, una hepatitis aguda. Sin embargo, si hay una adaptación incompleta, pues nos conduce a una hepatitis crónica. Y si hay una adaptación completa, pues no predomina la hepatitis B oculta, bajas cargas virales y no se nota que el virus está ahí, sino que la está llevando tranquilamente. Yo creo que este es un tema muy interesante para analizar entre todos. El caso opuesto de esta situación, pues acabamos de ver, es con un virus como el del COVID, pero la hepatitis C, que creo que tiene menos adaptabilidad o menos tiempo en nuestra población, pues genera un daño hepático agudo más severo y crónico más intenso que el de la hepatitis C, que el de la hepatitis B, pero lo cual confirma pues este tipo de teorías de relación del virus con el hospedero, ¿no? En otro estudio de reloj molecular, le llamamos, ¿no? O sea, eh, aquí hubo una gran ventaja. El doctor Alexis, lo primero que analizó ahí una publicación de un paciente eh, que detectaron de unos restos de un molar o un canino que encontraron en la Ciudad de México cuando hacían el metro de eh, un hospital real de hace 400, 500 años. Recién empezaba la colonización en México y detectan en ese resto un virus de la hepatitis B, ¿verdad? Y de una manera muy interesante, pues resulta que ese virus, la secuencia corresponde a un virus de hepatitis B genotipo H y junto con las secuencias actuales se logra hacer el estudio bayesiano y se ve que este virus tiene en nuestra población mexicana por lo menos desde hace más de 2000 años, como ven en la gráfica. ¿Cuándo llegó o cuándo se dispersó este virus? Pues todavía recorriendo la distancia hacia atrás, vemos que desciende desde hace unos 8000 años y precisamente de una diferenciación que se hace entre el genotipo H en la parte superior que ustedes ven y del genotipo F en la parte inferior.
Esto correlaciona bien con las migraciones que se tuvieron en el continente desde el paso del estrecho de Bering, población que se quedó en Mesoamérica, que corresponden a los más conocidos mexicanos, población azteca, mexicas, nahuas, y los otros de genotipo F, que siguen caminando y pueblan, llegan a poblar todo el centro y Sudamérica, en donde predomina principalmente el genotipo F. Otra cosa interesante de las secuencias que ya se tienen en este momento de genotipo H es, vean ustedes en el lado derecho y con cómo se empieza a diversificar. Creo que de continuar esta tendencia en un futuro muy cercano, o sea, creo que vamos a poder distinguir subtipos del genotipo H en H1, H2, H3, H4, como están viendo ustedes en la gráfica y lo están mostrando el grupo de secuencias que se tienen hasta la fecha. Esta es la probable migración que les comentaba, o sea, paso del estrecho de Bering a la población mexicana antigua y siguiendo el paso hacia Centro y Sudamérica, donde predominan los genotipos y subtipos F, con una situación clínica incluso diferente a la que tenemos en México con genotipo F. Pasando a otro punto, ¿cuál es la situación del virus de hepatitis B en población con pacientes con VIH? En esta gráfica lo mostramos. Están llenos, perdón, muy elevada la frecuencia de infección con hepatitis B. Vean, hasta 24% de estos pacientes tienen anticuerpo positivo, ¿sí? Antígeno de superficie negativa y antígenos positivos casi un 30%. Yo creo que es la población de alto riesgo que tienen más infecciones con el virus de hepatitis B, ¿sí? Esto es muy importante para el tratamiento junto con la mezcla de virus que se presentan en ellos, que es muy común. O sea, en estos virus hicimos en esta muestra, ustedes de 25 pacientes, encontramos 44 genotipos, ¿sí? En donde el 50% de ellos fueron H, 23% G, sigue el D, A2 y F1B. Con un solo genotipo, un tipo de virus, fueron 44%, 36% tienen dos virus, cepas diferentes, y un 20% tienen tres cepas diferentes. Esta información nos condujo todavía a dar otra información más interesante, en donde aquí están las mezclas de genotipos más comunes, GH, HGD, DH, A2H, A2G y respectivamente hasta 3 genotipos AD y F1. Cuando se analizaron las secuencias, también se ve que hay recombinantes y este aspecto es muy importante. Las recombinaciones que se están dando cuando hay mezclas de genotipos. Vean ustedes el HF predomina, seguida del AG, enseguida del GH, DA y HA. Ahora estamos analizando el origen del virus de hepatitis B genotipo G, que creemos que es originario de aquí también de México. Y si recuerdan ustedes, el genotipo G tiene una secuencia pequeña de genotipo A, lo cual puede ser consecuencia de una recombinación que tuvo al inicio, que es lo que generó el nuevo tipo de genotipo, el genotipo G, y que predomina después del H en México. ¿Qué importancia clínica tiene estos datos? Pues bastante, ¿no? Vean ustedes en la primera gráfica, conforme va aumentando la edad, ¿sí? Va aumentando el número de infecciones con dos tipos de virus o tres tipos. Conforme vas
Esto nos indica, ¿verdad?, que mientras el paciente tiene más relaciones sexuales, quizás con más parejas, pues tiene más posibilidades de ir adquiriendo mayores número de cepas de virus, ¿verdad? Al mismo tiempo, de una manera semejante, cuando hay una, aquí está en la parte del medio superior, en la gráfica, el número de plaquetas. Conforme se tiene más coinfecciones, más mezcla de infecciones, las plaquetas van disminuyendo, indicando que tiene mayor daño hepático. Y la carga viral, vean ustedes un aspecto, este es muy importante para la clínica, como cuando hay una monoinfección o dual infección, las cargas virales no son muy elevadas. Sin embargo, cuando aumentan la mezcla de genotipos y la infección ya está más avanzada, se empiezan a detectar cargas virales. ¿Qué nos dice esto? Pues que se está diagnosticando el paciente cuando detectan cargas virales elevadas, cuando ya hay mezclas de genotipos y cuando ya hay daño hepático, como se muestra en los marcadores en la parte inferior. Vean ustedes cómo aumenta el daño hepático con marcadores serológicos como el APRI y el FIB4 cuando hay triple infección y el daño hepático cuando se analiza con el fibroscano, con biopsia, se eleva sustancialmente en estos pacientes que tienen mayor carga viral. Esta información hasta la fecha no se considera en las guías clínicas y yo creo que puede ser una propuesta muy importante que hagamos, ¿verdad?, como grupo de las hepatitis virales para que su rápida y pronta aplicación clínica, ¿no? En la población. Ahora, les decía que cuando el paciente detectan al virus, empiezan inmediatamente a tratarlo, la mayoría de las veces sin determinar las cargas virales o cuando ya el paciente está avanzado. Y vean ustedes, también es alarmante las mutaciones que se están detectando en estos virus. Mutaciones de escape, un 9.5% hemos detectado en estas poblaciones en general. ¿Sí? Resistencia a antivirales, un 11% para el genotipo H y un 10% para el genotipo A2 y un 2% unas mutaciones para resistencia a multidrogas. ¿Sí? Esta información también es muy importante. Una de las drogas que más común tienen resistencia, ustedes ven acá al lado derecho, es la lamivudina, la cual se empezó a dar desde hace tiempo en dosis desproporcionadas muy elevadas, sobre todo en el Seguro Social, donde tenían acceso a este tratamiento, pero también se sabe que este medicamento genera fácilmente mutaciones de resistencia y ya lo estamos viendo como se ve en esta diapositiva, ¿no? ¿Qué pasa eh, con el cáncer? El cáncer hepático, como ustedes ven, desde hace tiempo nosotros publicamos esto, ya casi 15 años, ¿verdad? Donde decimos que es baja prevalencia de carcinoma hepatocelular en México, y esto es contrario a lo que los oncólogos se mantienen diciendo, que el cáncer hepatocelular es muy común en la clínica, que lo ven mucho, pero desafortunadamente no se hace el diagnóstico etiológico, ¿sí? No se sabe de qué virus es el que será, si es un virus, si son aflatoxinas o la combinación de ambos. Entonces, todo el país analizar esta situación y realmente determinar la etiología de los
este virus, pero se detecta cuando realmente ya tiene el cáncer en una parte avanzada y es algo, una hipótesis, ¿verdad? Donde creo que tenemos que confirmarla o descartarla. Lo que sí sabemos es que es diferente, sí es diferente el efecto. Se está perdiendo señal, me parece, me dice la doctora Nora, no sé si Se perdió como un ratito, doctor, y ahorita ya regresó. Sí, ya hubo regresó, ¿no? ajá, no se Ah, escuchaba su voz un poquito. Pero ok, no sé si ya todos lo escuchan. No, it's gracias, okay. gracias. Eh, Vean ustedes en esta gráfica cómo, en esta figura, cómo en la parte derecha sintetizamos aquí, cómo el genotipo H genera una infección oculta más común, pero es menos agresivo, menos mortalidad y menos diagnóstico de carcinoma hepatocelular comparado con el genotipo F, que al parecer es más agresivo. Y creo que aquí abre todo un campo de investigación futura, a corto y largo plazo, en donde creo que es importante identificar las características de la población, del paciente infectado con las características del virus, ¿sí? Porque no todos van a responder clínicamente de la misma forma y yo creo que esto se tiene que determinar. Hay que comentar que tenemos un problema serio en el país ahora de migraciones y esperamos y estamos viendo, pues lo más seguro es que haya nuevos tipos de virus o empiece a aumentar más estos genotipos de otras partes del mundo, no nomás de Centro y Sudamérica, que se empiecen a dispersar en México. Y creo que estamos en un buen momento como grupo, como equipo a nivel nacional de detectar y formalizar muy bien estos estudios moleculares para ir viendo ese proceso evolutivo y sobre todo preventivo de este virus, ¿no? Cerrando en conclusión, ¿verdad? Pues la prevalencia en México con estos datos nos habla que no es baja. Podría ser que es intermedia, incluso que tenemos zonas de alta endemia en población nativa. La vacuna no está funcionando. Lo más seguro es, primero, no se está aplicando bien, no todo el mundo está vacunado. Y segundo, hay muchas dudas y muy serias y documentadas de que quizás tanto el diagnóstico como la vacuna no esté funcionando bien debido a la gran variabilidad de la región S que tiene el virus de hepatitis H en México. Predomina el genotipo H en nuestra población y ha estado aquí por más de 2000 años y debido a las adaptaciones del virus se manifiesta con baja carga viral y hepatitis B oculta, lo cual es común y tenemos que estar al pendiente y diagnosticarla. Los pacientes con enfermedad hepática muestran una carga viral baja y valores bajos de pruebas de función hepática. Sin embargo, cuando la carga viral es alta, se debe a que ya traen mezclas de genotipos o coinfecciones con otros virus como el hepatitis C, E o HIV. México tiene la mayoría de los casos de genotipo H y puede causar daño hepático debido a la infección con mezclas de estos virus y es transmitido principalmente en hombres que tienen sexos con hombres vía anal. Aquí está una gráfica de la variabilidad que tenemos del genotipo H, lo cual nos hace creer seriamente que no podría ser tan específica las pruebas de diagnóstico del antígeno de superficie y la vacuna, como ya se ha mencionado. Creo que las propuestas ya las hemos comentado en el grupo, pero vale la pena recalcarlas. El uso de antígeno de superficie y anticor para el estudio serológicos en México al mismo tiempo, ¿sí? No nomás antígeno de superficie. Ojalá que lográramos influir como grupo para impulsar estas propuestas si ustedes están de acuerdo. Asesorar, checar la sensibilidad del diagnóstico que ya hemos visto y la vacuna y la necesidad de más estudios moleculares en todo el país, no nomás en donde siempre estamos realizando en mayor proporción
Y bueno, hemos estado hablando mucho para la eliminación. Esperemos que estas propuestas podamos realmente impulsarlas. Ya vieron que tuvimos yo en lo personal podría decir que tuve un fracaso, ¿verdad? Al no poder realizar este evento. Hay una reacción de los médicos que se dicen tratantes, ¿verdad? A unirse con los que hacemos investigación. Creo que debemos de buscar las formas para realmente todos en conjunto sacar adelante, pensar más en el paciente y eliminar las hepatitis virales que llevarnos al paciente a lo privado, ¿verdad? Hasta aquí lo dejo y creo que tenemos todavía minutos para discutir o comentar, si está de acuerdo con la doctora Rosalía. Adelante, doctora. Y doctor, muchas gracias. Pues no sé si les parece levantar la mano, no sé quién quiera comentar o preguntar algo. Yo estoy impresionada y tengo una lista enorme sobre todas las propuestas, pero no sé si alguien quiera iniciar. Un gusto. Pinche cosa. Si ¿quieres que la ponga del mío? O sea, de que le subo. Sí, Nora, adelante. Doctora Nora. Adelante, por favor. Hola, doctor. Buenos días a todos. Nora, qué gusto. Sí, qué gusto y siempre, qué gusto y mezclado con pues con lo impactante siempre de la información, pero qué importante estarla recabando para saber en dónde estamos. Pues muchas preguntas, como bien dice la doctora Rosalía, es el tema inminente de la detección temprana. Y solo abonar al tema de la vacuna, que además esta vacunación incompleta no solo no protege, sino que puede conducir a la generación de mutaciones de escape. Entonces, pues resulta contraproducente medio vacunar a la población. Entonces, es importante me parece que es importante destacarlo. Algo que me llamó mucho la atención, bueno, muchas cosas, doctor, pero una en tema de la frecuencia asociada a cirugías, o sea, este tema de iatrogenia es gravísimo, ¿no? Porque ahí es donde es más frecuente. O sea, nosotros siempre hablamos de que si los tatuajes, las transfusiones, Sí, pero sigue siendo muy frecuente sí. en una condición en la que debería de ser muy, muy limitado, ¿no? Entonces, qué importante, pues destacarlo, porque de verdad que me impactó mucho. En los virus, bueno, es mi deber hablar sobre el virus sobre el que estudiamos nosotros. Este grupo importante de pacientes con daño hepático en los que no se detecta B, muy probablemente hay hepatitis B oculta ahí de por medio y también muy probablemente está asociada con el caso de hepatitis E. Entonces, el tema orientado hacia temas de propuestas, me parece que este tema de coinfección, porque bueno, se estudia el caso de HIV, coinfección, hepatitis B, C, pero el caso de hepatitis E, pues también muy, muy importante. Pues no, básicamente decirle que siempre impacta, pero también decirle que me entusiasmó mucho ver estos resultados de esta publicación con Alexis, con el doctor Alexis José, en el que se hizo el rastreo y se valida esta noción que surgió de su grupo, doctor, de que el genotipo H pues procede de México, ¿no? Entonces, qué importante no quitar el dedo del renglón. Y me gustaría cerrar mi comentario con eso. A mí particularmente me deja ese mensaje.
comenzaron trabajando con H y continúan y le dieron la vuelta para lograr demostrar la procedencia de ese genotipo. Entonces, bueno, felicidades y como siempre sabe que cuenta con el apoyo del grupo para seguir caminando en contra de las hepatitis. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Doctor, una última cosa. En el tema de hepatitis B oculta en aguas, Sí, está, porque está también esta noción, o sea, la noción de que hay una alta frecuencia de hepatitis B oculta en la población. Ahí tenemos este reporte en el que analizamos a nivel de inmunidad en población nahua, en sí, pacientes que tenían, que habían estado en contacto con el virus, que tenían hepatitis B oculta, sí. e identificamos que había elementos asociados con componentes inmunitarios que parecen estar vinculados con la protección en los pacientes. Entonces, bueno, ese es otro aspecto también muy importante para destacar en la población y que seguramente también se asocia con esto descrito al comparar los genotipos entre México y otros países en América Latina y considerando que F es más agresivo, pero quizás no es que H sea menos agresivo, sino que a nivel de inmunidad respondemos muy eficientemente. Bueno, es un balance ahí entre las dos cosas, ¿no? Pero bueno, también me parece que coincidimos en que el componente inmunitario asociado a la población pues va a jugar un papel importante. Sí, Gracias. muy importante este comentario, Nora. Muchas gracias. Sí, sí, hay que considerarlo y lo más seguro es que así sea también. Ajá. Sí, Alexis, adelante, doctor Alexis. Iniciar audio. ¿Me escuchan? Sí, Hola a todos, buenos días. Estuvo muy interesante la charla acerca de todas las etapas de del estudio del virus de hepatitis B, ¿no? En México. Y respecto a algunos datos que nos mencionaba, ¿no? Acerca de la vacuna, que cuando se propuso, yo no había nacido, pues, pero decían que la vacuna contra el virus de hepatitis B era como se iba a curar el cáncer de hígado, me parece, así se cuando se propuso. sí. Entonces, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo y la investigación en México, yo pienso que ha madurado y yo creo que sería buena idea que pudiéramos crear nuestra propia vacuna, ¿no? Eso podría ayudar a que, debido a la prevalencia en grupos de alto riesgo, la creación de una propia vacuna mexicana contra el genotipo H, genotipo G, genotipo A, quizá podría tener un impacto positivo en la, en el control y prevención de la hepatitis B. Hasta donde sé, creo que en México hay un instituto de vacunología. Bien, deberíamos de charlar y con la información genética de la secuenciación podríamos crear una vacuna, mexicana. Bueno, eso es lo que podría ponerse en la mesa para analizar, ¿no? Claro, Alexis, yo creo que esa es una propuesta que hay que seguir insistiendo. Ajá. Perdón, yo no sé dónde se levanta la mano, pero perdón no sé si me escuchan, Sí, ¿sí? No, sí, yo creo que lo que dice Alexis y lo que dice la doctora y todo esto, de la información científica tan importante como esta, pues yo creo que hay que hacer cosas prácticas, ¿no? En el sentido de, pues los triple infectados con al menos dos o tres tipos de virus son pacientes de alto riesgo en su manejo, etcétera, etcétera, porque, ¿no? Porque como decía la doctora, pues las transmisiones hospitalarias y cirugías y todo esto, cosas es importante, ¿no? Entonces, esos pacientes, ¿no? Es una cosa que su manejo sería importante. La otra cosa que dice Alexis, pues es importante de exactamente, ¿no? Ver cuál es la situación. Yo doy fisiopatología en la universidad
Y lo que sí, y revisamos de que se generan en México y que tienen que ver con los problemas de la población mexicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Por qué tenemos resistencia a vacunas que se hacen contra ciertos tipos de variantes, etcétera, etcétera? ¿Por qué no hacemos nuestras vacunas contra lo que presenta la población mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que la investigación en México, no en el sentido como lo ve CONACYT ahora, sino en el sentido real, ser, hacer políticas para atacar problemas como este tipo de cosas en México, ¿no? Entonces, bueno, así como otras cosas, por ejemplo, el diagnóstico, ¿no? Que no se nos escapen los pacientes, cuando menos en los centros hospitalarios, por ejemplo, como el IMPER y como estas cosas, ¿no? Muchas señoras que llegan, que se manejan, que hay mucha sangre, ¿no? Y luego se nos escapan las hepatitis, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son las cosas prácticas de las que hablaban de esta importante información. Estoy very impressed, como dirían los vecinos, ¿no? Porque realmente este tipo de cosas son las que hay que hacer en México, ¿no? Y entonces, pues felicidades Arturo y felicidades al grupo y yo estoy un Gracias, poco ausente porque ando con el problema de cambio de director en Perinato, pero bueno, present. gracias, Marco. Gracias. Doctor Gerardo, adelante, doctor. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Es una impresionante presentación realmente, porque incluso estaba yo pensando que esto puede ser como un curso, porque tocó Sí, tantas cosas en la presentación y particularmente, bueno, las cosas más interesantes al final de su grupo, sí. eh, que pues pueden tener mucho impacto, van a tener mucho impacto más bien, ¿no? Algunas de las cosas que mencionaba. Y particularmente, bueno, algo que hemos hecho, por ejemplo, en nuestro grupo desde hace tiempo es trabajar algunas cosas relacionadas con los análisis bioinformáticos. Y una de las cosas que nos interesan, por ejemplo, mucho de ello también es el análisis, porque muchas veces es más fácil tener las secuencias genéticas de los virus que realmente hacer una búsqueda, por ejemplo, de antígenos a partir de muestras serológicas, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, para lo que se está discutiendo en estos últimos minutos relacionado con la vacuna, algo que también habíamos nosotros pensado era precisamente, que es algo que no hemos realmente puesto manos en ello, pero es primero definir bien cuáles son los antígenos y la composición de la vacuna actual, porque es una vacuna, digamos, estándar global que tiene, bueno, ha habido varias versiones y sería bastante relevante saber cuál es esa composición exacta para saber cuál es digamos que cuáles son los epítopos que se presentan y hacer un análisis informático realmente sobre las secuencias. Sabemos que en México, aunque bueno, los grupos hacen todo su esfuerzo por tener secuencias, no son las suficientes como para tener algo tan representativo, pero sería Sí. interesante saber, digamos que esa variación genética, cómo se podría reflejar antigénicamente y ver si directamente con los antígenos presentes en la vacuna. Primero, sería una primera visión también para justificar el hecho incluso de una necesidad realmente de una vacuna, porque no basta ver que sean, digamos, variantes que pueden diferir en diferentes cosas, sino más bien específicamente, por ejemplo, el antígeno de superficie y específicamente en qué partes, si realmente podrían tener un impacto sobre la eficacia o la efectividad de la vacuna, ¿no? Entonces eso se me hace bastante interesante. Yo me imagino que ustedes también van a estar en ese asunto y podría ser algo muy, muy, muy bueno, porque en efecto, así como para hepatitis B, para otros casos, sería importante tener nuestros datos propios. Nosotros, como ya sabemos, dependemos de la creación de vacunas y de fármacos de otras partes del mundo. Y uno puede también pensar en las vacunas
por ejemplo, para papiloma humano y para otras en las que realmente nosotros no tenemos ninguna implicación real en su desarrollo, pero que por lo menos primero tendremos que averiguar si realmente hay o por lo menos digamos que teóricamente si hay probabilidades de que eso funcione igual que en otras partes, o realmente podemos justificar eh, entrar ya en otros asuntos como para la generación de vacunas, ¿no? Sí, doctor, muy buenos comentarios. Gracias, se lo agradecemos. Yo creo que todos esos comentarios fortalecen mucho, ¿no? O sea, lo que sigue, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Todo, sí. Sí, 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 hay muchísimas cosas por hacer. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor, muy amable. Bueno, yo quisiera proponerles, yo tengo muchas preguntas y veo que Sí. falta más información que en el país. O sea, este grupo podría ser tan importante porque falta tanto, entonces nos puso en el contexto de toda la problemática nacional y en todos los aspectos. Y todos hemos trabajado en ciertos pedacitos. Y entonces Sí. se abre como un universo y un mundo impresionante de cosas que a veces nada más es el registro lo que falta, ¿no? Porque tenemos ya herramientas, tenemos experiencia y conocimiento y pues sí necesitamos fortalecer y hacer un grupo muy grande para que esto pueda llegar a los alcances que se está proponiendo. A mí se me, yo le agradezco muchísimo, esto es información muy valiosa, nos hace ver a todos los que yo desde un principio me enamoré del virus de hepatitis B cuando empecé a trabajar con esto y me parece que es fascinante. Entonces yo quería proponerles que voy a elaborar una lista, doctor, de las cosas Sí. más, de los puntos que está abordando más generales. Y Sí. la próxima sesión, bueno, me toca a mí, yo voy a hablarles un poquito más de algo más técnico, ¿no? Y una propuesta de lo del papel filtro. Eh, si quieren, les envío el documento y si alguien quiere discutir algo o ir haciendo una propuesta, creo que eso se podría ir haciendo una agenda bien interesante Muy bien. y, Muy no, bien. y ir como que aportando y contribuyendo en cada uno de los puntos que ya ahorita nos dio usted la pauta y muy general y muy interesante, le agradecemos mucho, le agradezco mucho, pero creo que sí podríamos ir concretando cada uno de los puntos y cada quien ir aportando lo que considera como Perfecto. una propuesta, ¿no? Que es lo que usted decía al principio cuando Sí. hablamos de este grupo, de Sí. cómo ir haciendo las propuestas, pues sí, para buscar recursos, el financiamiento, cómo apoyarlo, cómo toda la parte clínica se podría ir fortaleciendo y apoyando sobre estas. No sé si están de acuerdo, pues podemos hacerlo así. Yo estoy de acuerdo, doctora. Me parece muy bueno. Sí, dar pasos más firmes, ¿no? Y ir dejando de hechos. Ajá. De acuerdo. Sí, De mi parte. sí. No sé, el doctor Gerardo Santos, si quieres algo otro. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias también, Rosalía, porque también podemos tener muchas intenciones, pero en este caso tú nos la ayudaste a cristalizar esto de hacer los seminarios. Creo que va a ser algo muy valioso. Quería hacer otro comentario relacionado con quizá algunas cosas que ocurren relacionadas tal vez con la protección o con el diferente efecto que pudieran tener las variantes genéticas o antigénicas, no lo sé, del virus de la hepatitis B, como se mencionaba hace rato, que puede ser diferente en diferentes lugares dentro de la República o dentro de diferentes países. Y es que algo que no consideramos normalmente es el hecho de que hay otros animales, bueno, hay animales de la vida silvestre, y más recientemente incluso también se ha detectado en perros y gatos la presencia de virus relacionados con lo de la misma familia del virus de la hepatitis B, ¿no? Que son los hepatnavirus. Sí. Entonces, en realidad no tenemos ni idea de a qué estamos expuestos de manera natural y quizá aquí es algo que normalmente los grupos de investigación, por ejemplo, a veces es dentro de la misma área, digamos, de enfermedades infecciosas humanas,
Por un lado, como ya se mencionó, de repente están los clínicos, a veces no nos hablamos entre los clínicos, los básicos y los menos, los que están intermedios, etcétera, los biotecnólogos, pero mucho menos nos hablamos con la gente que no está en el área médica humana, ¿no? Y entonces creo que es algo muy importante de esto que se llama como una sola salud, ¿no? Que es un concepto ya no tan viejo, pero que nos negamos realmente a colaborar con otro tipo de grupos que estudian, por ejemplo, la vida silvestre o que estudian otros aspectos de estas interacciones que podemos tener. Y a mí me parece que ese sería algo interesante también poder tal vez incluir a personas, a investigadores que trabajen en estas áreas y ver realmente qué tipo de interacciones puede haber que tuvieran un impacto real en la salud relacionada, por ejemplo, con este virus en particular. Obviamente con otras cosas más. Pero sí, es algo, en los últimos años ha habido cada vez más especies de animales en los que se detectan virus que están relacionados con el virus de la hepatitis B. Y si los gatos y los perros tienen algunos de estos agentes infecciosos tan similares, no sabemos realmente cuál es ese impacto en nuestro sistema inmunitario, por ejemplo, si es que están relacionados antigénicamente, porque puede ser que estén tan alejados que no haya cruce. Pero bueno, eso es algo que no podemos saber en este momento. Muchas gracias. Gracias, doctor Gerardo. Gracias. Sí, Nora, ibas a hacer un comentario. Ajá. Sí, doctor, muy interesante. Quisiera retomando este punto que tocaba el doctor Gerardo en relación a explorar la posibilidad de estos temas zoonóticos, y me trae a la mente este otro tema que también me parece muy relevante y que tiene que ver con manifestaciones extrahepáticas. Este, eh, 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 el tema de COVID creo que nos ha abierto los ojos, globalmente en relación a que el impacto de los virus no se limita al tejido infectado, si bien ha sido mucho más estudiado para virus de tipo respiratorio, el tema de manifestaciones neurológicas. Para el caso de hepatitis C es muy claro. Para el caso de hepatitis E, muchísimas manifestaciones extrahepáticas, y considero que valdría la pena explorarlo también en el contexto de hepatitis B, porque, bueno, nosotros hace poquito publicamos una revisión que cerrábamos diciendo, en México, una frase muy común es el que busca encuentra, y creo que eso aplica para este y para muchos otros casos, ¿no? Valdría la pena revisar, primero hacer una revisión si hay información eh, eh, vinculada con esto, y si no la hay, también valdría la pena pues aproximarnos hacia otras especialidades, porque pues es muy claro, hay un número importante de virus en los que de nuevo las manifestaciones neurológicas son muy claras, pero hay otra serie de manifestaciones que podrían estar vinculadas. Era básicamente. Sí, mucho que hacer, Nora, definitivamente. Ajá. Bueno, pues yo les estoy poniendo en el chat del grupo correo electrónico, por si ustedes gustan, los que están presentes, mandarme su correo, su nombre. Me gustaría continuar haciendo el registro y hacer esto, pues, también enviarles la información, ¿no? A todos. Yo les agradezco mucho. No sé, doctor, si quiera. Muy bien. Bueno, pues buenos días, yo me despido, tengo que, pero qué gusto saludarlos, ¿eh? Un abrazo, y un abrazo, Igualmente, Arturo, como siempre, muy Marco. importante. Creo que es Sí, importantísimo esto y pues sí hay que darle duro a la hepatitis en México, porque sí se ve impresive cómo va subiendo la hepatitis después de, ¿no? sí. Entonces, realmente creo que sí es un tema que, híjole, sí no podemos dejar, ¿no? De lado. Ya aparte de todas las que feas como COVID y todas estas, pues hepatitis ahí está y felicidades y mucho gusto. Un abrazo, Gracias. Rosalía, muy Muchas amable. gracias. Muchas gracias, doctor. Que tengan buen día, ¿eh?
Encantado en Gracias, verlos. doctor. Encantado en verlos. Pues gracias, doctora Rosalía, a todos por asistir y pues continuamos, ¿verdad? En la próxima.